Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Edwin Grajales, estudiante de la maestría Educación en Entornos Virtuales y profesor de Ciencias Sociales acá en la ciudad de Medellín. Esta actividad tiene como nombre Videosesión Cercanía del Aprendizaje a través de la red y va enfocado directamente al área de Ciencias Sociales. El tema son los estados y el territorio. Va dirigido a estudiantes de grado décimo. Bienvenidos. El tema como tal es territorio, territorialidad y desterritorialidad. Para comenzar entonces de forma inmediata, debemos definir el concepto de territorio. El territorio se relaciona directamente con la idea de poder, por lo tanto es posible definirlo como aquellas relaciones de poder que se establecen sobre el espacio geográfico y entre los actores que lo ocupan y utilizan, además donde están presentes las intencionalidades. Recuerden muy bien, territorio asociado con poder. En este sentido, el territorio se refiere a una extensión terrestre que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social, y de esta manera aparece asociado con el ejercicio de poder. Este ejercicio de poder sintetiza relaciones entre capacidades diferenciales de transformar, producir o imponer acciones o voluntades, sea bajo resistencia o no, sea bajo el conflicto o no. La producción social del espacio es un resultado del ejercicio de relaciones de poder. Dimensiones del territorio: político, simbólico, cultural y económico. El político, en que el territorio es considerado como espacio controlado por un determinado poder, a veces relativo al poder del Estado, solo a veces. Por ejemplo, se puede hablar del territorio soberano del Estado-nación y analizar los conflictos internacionales que surgen de ello. La dimensión simbólico-cultural, donde el territorio es visto como un producto de la apropiación simbólica de una colectividad. En el territorio se puede observar fenómenos de arraigo, del apego y del sentido de pertenencia socioterritorial. Esto, la verdad, como ejemplo podemos resaltar la posición que tienen los indígenas con respecto a su territorio, la forma en que tienen una simbiosis con él y observan y dan por sentado que les pertenece, que hacen parte de este territorio. Y por último, como dimensión del territorio tenemos lo económico, en donde el territorio es visto como fuente de recursos. En esta imagen, en esta diapositiva, observamos los diferentes componentes del territorio, lo humano, lo económico y las relaciones de poder y políticas que se ejercen aquí como una guerra. Prosigamos. El concepto de territorio tiene sus diferentes acepciones y lecturas posibles. Dentro de estas acepciones tenemos el territorio, que tiene como componente importante el soporte físico y la sumatoria de la espacialidad humana. Hábitat del género humano. También tenemos el concepto de territorialidad, que es donde se ejercen los poderes o las acciones sobre el territorio. Supone una demarcación, un reconocimiento a partir de lo otro, o sea, del otro territorio. Y tenemos la territorialización, que es el proceso gradual, en el mejor de los casos, de hegemonía de formas y medios del ejercicio del o de los poderes sobre ese territorio. El territorio puede entenderse a partir de las prácticas que en él se dan, o sea, sus usos, y la espacialidad de sus habitantes. Territorialidad como forma de ejercer las relaciones y la territorialización, los procesos. En este componente tenemos como gráfica que el territorio se integra por el suelo, el subsuelo, las aguas y el espacio aéreo. Todo esto enfocado a que es el elemento material, es la base física del Estado. Sin territorio no hay Estado, pues no existiría el espacio físico donde aplicar su norma jurídica. Sería imposible tener un Estado sin territorio y en él desarrollar o crear normas jurídicas para
las interrelaciones en ese estadio. Kelsen habla del espacio tridimensional del Estado. Ese Estado tiene unos componentes básicos que son el espacio exterior, el espacio aéreo, el suelo y el subsuelo. Algunos países pues no tienen mar territorial, pero pueden considerarse por lógicas razones estados territoriales. La acción del Estado se extiende entonces en concepto de longitud, latitud, profundidad y altura. Tiene una función bastante tridimensional. El territorio es el ámbito de validez del orden jurídico de un Estado. En cuanto a la apropiación del territorio, tenemos que puede ser utilitarista funcional o simbólico cultural. En cuanto a lo utilitarista funcional, es cuando se considera el territorio como una mercancía generadora de renta, valor, de cambio, como fuente de recursos, como medio de subsistencia, como ámbito de jurisdicción del poder, como área geopolítica de control militar, como abrigo y zona de refugio, etc. Se está enfatizando el polo utilitario o funcional de la apropiación del espacio, una cuestión bastante económica y mercantilista. Y tenemos lo simbólico-cultural, cuando se le considera el territorio como lugar de inscripción de una historia o de una tradición, como la tierra de los antepasados, como repertorio de geosímbolos, como reserva ecológica, como bien ambiental, como patrimonio valorizado, como paisaje natural, como símbolo metonímico de la comunidad o como referente de la identidad de un grupo. Se está enfatizando el polo simbólico-cultural de la apropiación del espacio, algo totalmente social y humano. En esta diapositiva observamos de qué forma el espacio se ve dividido de acuerdo a la identidad de poderes, al manejo de poderes. Aquí se dividió América Latina en dos, el componente del imperio portugués y el imperio español. En esta diapositiva observamos cómo el desarrollo externo del poder se puede inmiscuir en muchos territorios. El componente, el polo discordante entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en esta diapositiva, en esta gráfica, observamos un modelo de mundo multipolar en el que podemos observar un polo liderado por los Estados Unidos, este polo liderado por Europa, este polo liderado por Rusia, sí, acá está, Rusia, y el Pacífico más lejano, el Pacífico Oeste, liderado por la China y obviamente por las potencias económicas de Asia. En esta gráfica observamos en orden descendente el territorio de los países, desde el mayor al menor. Están los países con mayor territorio del mundo. Cuando hablamos de territorialidad, es una tentativa o estrategia de un individuo o de un grupo para alcanzar, influenciar o controlar recursos y personas a través de la delimitación y del control de áreas muy específicas. Cuando hablamos de desterritorialidad, se refiere a los procesos de pérdida del territorio derivado de la dinámica territorial y de los conflictos de poder entre los distintos agentes territoriales. Caso palpable lo que sucedió entre Israel y los palestinos perdiendo su territorio. La reterritorialidad es el retorno y la reconstrucción del territorio. Bueno, supuestamente lo que sucedió con Israel al llegar a la tierra prometida después del término de la Segunda Guerra Mundial. Y la multiterritorialidad es la posibilidad de tener la experiencia simultánea o sucesiva de diferentes territorios, por ejemplo las empresas multinacionales, caso que ocurre en la mayoría de los países capitalistas donde las empresas multinacionales tienen la posibilidad de estar en diferentes lugares y momentos, casi que en el mismo lugar. Esta gráfica nos muestra cómo es la diferencia que se puede dar dentro de un mismo territorio. Pueden observarse como las dos caras de una moneda. Aquí se observa también esa lucha de poder y la forma en que se puede manifestar el aplastamiento de los derechos
políticos de las normas dentro de una sociedad y expulsar a la población de un territorio de forma violenta. Para finalizar, tenemos esta guía de estudio del territorio. Lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es definir qué es territorio. Lo segundo que tenemos que hacer es analizar cada una de las dimensiones del concepto de territorio, lo político, lo simbólico, cultural y lo económico. El tercer punto para trabajar de forma dinámica es explicar en qué consiste la apropiación utilitarista funcional y simbólico-cultural del territorio mediante las imágenes mostradas en el video. Cuarto, explicar mediante un paralelo las diferencias entre las nociones de territorialidad, desterritorialidad, reterritorialidad y multiterritorialidad. Identifique como quinto los países que aparecen en el orden del tamaño, nombre, continente, población, idioma y haga una tabla con ellos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.